Bueno, pues buenos días. Y tenemos un reto, ¿no? Porque hay 10 ponentes, y tenemos 5 minutos por ponente para presentar una experiencia que seguramente pues, podría dar lugar a mucho tiempo, ¿no? Para debate. Yo lo que les voy a pedir a todos los ponentes, precisamente para ajustarnos a este reto, este desafío, es bueno, y que podamos llegar también al final a un poco al coloquio, alguna pregunta, pues esfuerzo de síntesis, ¿no? Pues sin más, yo creo que vamos a escuchar ponencias muy interesantes. En primer lugar, pues el profesor don Francisco Ayuga, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentación y Biosistemas, nos va a presentar una experiencia titulada sobre modelización de proyectos de ingeniería colaborativos en 3D mediante BIM. Cuando quieras, Paco. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Para no alargarme, voy a ajustarme bastante a lo que aparece en la diapositiva, que os la voy a presentar. Simplemente, en fin, no tengo tiempo en 5 minutos de explicarlo con detalle, pero que la metodología BIM es una metodología de elaboración de proyectos de edificación y de infraestructuras, ahora mismo, aunque podría aplicarse a otras cosas, y que está en proceso de ser exigible en todos los proyectos, al menos los de carácter público. En muchos países europeos ya se exige, en España probablemente en poco tiempo se exigirá así, y a otros países donde no se exige de ninguna manera, pero ya es una cosa habitual de elaboración de proyectos con esta metodología. En síntesis, consiste en asociar una base de datos a los planos del proyecto, de tal manera que cuando se accede informáticamente a esos planos, no solamente se tiene la definición geométrica del edificio, sino todo lo demás. Información presupuestaria, de energías, de componentes, de ejecución, y esta base de datos sirve no solamente en la fase de concepción y realización del proyecto, sino, más importante, en las fases de ejecución y mantenimiento y gestión del edificio una vez que el edificio ya está ejecutado, es decir, que sirve para todo. Esta metodología se está enseñando ya, se está enseñando en nuestras escuelas, en distintas asignaturas, incluso existen másteres dedicados a esta metodología de proyectos, pero el proyecto este en concreto que se está haciendo, pues lo que pretende es integrar, puesto que la metodología lo permite, y no solo lo permite, sino que lo fomenta, pues integrar enseñanzas de distintas escuelas, de distintos másteres, y de distintas asignaturas. En este caso no se trata de una asignatura, sino que lo que se trata es de que los alumnos desarrollen o accedan o, digamos, aborden ese reto, alumnos de distintas asignaturas, de distintas titulaciones, de distintas escuelas, en distintas, como digo, asignaturas, y que esto sea la parte práctica o una de las partes prácticas de cada una de esas asignaturas. El equipo de trabajo fundamentalmente lo constituíamos el grupo de innovación BETI, Biosystem Engineering Teaching Innovation, y aprovechando, pues, bueno, que yo soy coordinador de uno de los másteres, y luego se incorporaron pues, otras personas, pues, por su participación en las asignaturas de los másteres o por ser coordinadores de otros de los másteres que participaban. En la diapositiva, bueno, tenéis el listado de todo el equipo de trabajo. Al lado tenéis los másteres y escuelas implicados. En principio había 3 escuelas que se quisieron unir a este proyecto. La escuela a la que yo pertenezco, y digamos que era la base de este proyecto, que es la Escuela de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas, donde 2 másteres estarían implicados, el máster habilitante en Ingeniería Agronómica y el máster universitario en Ingeniería de Sistemas. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, donde entraría el máster en Ingeniería de Diseño Industrial con una de sus asignaturas, y en la Escuela Técnica Superior de Edificación el máster en Innovación Tecnológica en Edificación. Bueno, la descripción del proyecto la tenéis ahí también sucintamente. Se trata de plantear, en principio pensamos en 3 retos, plantearles 3 retos al conjunto de alumnos de estos másteres.
que irían abordando en distintas asignaturas de los 2 semestres, primer y segundo semestre. Y cada uno, según su asignatura, pues abordaría una parte del proyecto. Cada grupo de alumnos serían entre 10 y 20 alumnos los que harían cada reto, y habría alumnos que trabajarían en el mismo reto durante 2 asignaturas o 2 semestres, etcétera, ¿no? Ellos tendrían que organizarse, asignarse roles y tareas dentro del proyecto, tendrían que estar en contacto unos con otros. Esto fomenta no solamente las ventajas que tiene el aprendizaje basado en proyectos. En realidad esto es un aprendizaje basado en proyectos más que en retos, porque no es propiamente un reto lo que se les pone, sino que se les da un proyecto que tendrían que hacer. Pues uno de ellos es una bodega o un alojamiento ganadero, y entonces lo que pasa es que lo enfocan desde distintos puntos de vista según sus asignaturas y según sus trabajos, ¿no? Termino enseguida. Las calificaciones se hacen, no es la calificación de la asignatura, sino que es el trabajo de la asignatura. Entonces es una parte que está unido a una parte teórica que se les da a la asignatura, y este tipo de reto no constituye lo esencial de su calificación. Ahí tenéis un ejemplo, el último, que es uno de los 3 retos que teníamos pensado, que es la elaboración de, una bodega de envejecimiento embotellado de vino, donde aparecen las distintas cosas que abordarían los alumnos. También hemos pensado que los retos, sobre todo porque esto es la primera experiencia que tenemos, que los 3 retos estuvieran en una fase inicial diferente. Es decir, que en unos casos los alumnos parten de cero, tienen que hacerlo todo ellos, el diseño. En otros casos se les da un diseño básico y lo que hacen es trabajar sobre un diseño básico que ya existe, y en otros casos se les da un diseño más avanzado y lo que hacen es aumentar el nivel de detalle del proyecto. Entonces, así vemos un poco qué es lo que es más positivo para los alumnos, y en el futuro pues podemos centrarnos en alguna de esas 3 facetas, ¿vale? No digo más. Muchas gracias. Reto de la interesante experiencia, y yo creo que el reto del enfoque interdisciplinar, y además con 3 escuelas, pues evidentemente es un planteamiento realmente interesante y a fomentar en la universidad. Es la segunda experiencia, la va a presentar la profesora doña Consuelo Fernández, de la Escuela de Aeronáutica y del Espacio, en la línea del proyecto también que se ha comentado antes. La experiencia se llama Aeroingeniería. Sí, sale. Bueno, buenos días. Continuamos con Aeroingenia. Entonces, como ya Ignacio ha comentado mucho sobre Aeroingenia, yo no voy a entrar en detalle porque además no tenemos tiempo. Lo que sí que voy a hacer es, voy a dejar puesto un vídeo con algunos momentos de la asignatura. Aeroingenia es una asignatura de 12 créditos, optativa, que se ofrece por primera vez este año para los alumnos de cuarto del grado de Ingeniería Aeroespacial. Y es importante decir que los alumnos que optan por esta asignatura lo que hacen es renunciar a lo que serían las prácticas curriculares en empresa. Entonces, como no vamos a entrar en el detalle de la asignatura, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de los pilares, de los aspectos fundamentales que hemos trabajado en la asignatura. Vamos a hablar de qué es lo que ha salido, cuáles han sido los resultados y, bueno, pues también de las dificultades. La asignatura se ha organizado íntegramente en torno a un reto. Y ha sido mediante este reto mediante el que los estudiantes han tenido que aprender las competencias técnicas, no solamente las transversales, sino también las técnicas. Lo han hecho en grupo, como ha dicho Ignacio, de 4 estudiantes. Han trabajado la creatividad. De la mano de Airbus han utilizado la metodología de Design Thinking, y también se les ha pedido y se les ha evaluado la comunicación oral y escrita tanto en inglés como en español, y además en distintos registros, tanto para redes sociales como en documentos técnicos, etc. En cuanto a resultados tangibles, bueno, pues al final todos los grupos volaron sus drones.
En la parte de arriba están los logos de los blogs donde ellos iban colocando todo el desarrollo del proyecto. Y en cuanto a la valoración de la experiencia, bueno, pues se les pasó una encuesta. Aquí solamente he traído algunas de las respuestas y destacar que, a pesar de las dificultades, cuando se les pregunta sobre la utilidad que ha tenido la experiencia para su formación, le asignan un 3,6 sobre 4. Y el 100% dice que la recomendaría a los compañeros, por lo cual, efectivamente, la experiencia ha sido muy positiva. Finalmente, y a modo de conclusión, bueno, pues decir lo que ya Ignacio y algún otro asistente ha comentado. El poner en marcha la asignatura ha sido un reto en sí para los profesores y para los estudiantes. Había que pasar del papel a la realidad, a la fabricación. Y eso en una escuela donde no se tiene esa tradición. Hay mucha teoría, los proyectos son muy teóricos, pero esa parte de pasar a la realidad, a la fabricación, eso falta, y además eso conlleva una serie de dificultades que el alumno no la supera si no tiene que afrontarse a ellas. Entonces, la escuela no estaba preparada para ella, no tiene las infraestructuras, o no tenía las infraestructuras adecuadas. El cambio en el sistema de compra que nos retrasó tanto los pedidos, y a eso le unimos que efectivamente éramos un grupo de profesores de distintos departamentos, de distintas materias, que nunca habíamos trabajado de esta manera. Pero aún así, los drones han volado, los alumnos piensan y apuestan porque hay que seguir en esa misma línea, y los profesores estamos dispuestos a repetirlo, mejorando las deficiencias que hemos detectado. Como conclusión, yo diría que no es fácil, pero sí que es posible y además conveniente que tratemos de introducir en la medida de lo que podamos la enseñanza en la UPM a través de retos. Muchas gracias, por mi parte, Consuelo, por muchas tu gracias. síntesis, esfuerzo de síntesis. Creo que el reto, pues, de universidad-empresa, pues, es un tema que efectivamente debemos de seguirlo trabajando, acercarlo a las necesidades de las empresas, de la sociedad, y fomentar, pues, también ese trabajo entre profesores, como ha comentado. Vamos a pasar a la siguiente experiencia, también de la Escuela de Aeronáutica y del Espacio, por el profesor don Pablo Salgado Sánchez. La experiencia titulada Diseño concurrente de una misión espacial como reto educativo. Hablo cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Yo voy a intentar explicar la diapositiva esta llena de cosas de una manera como lo consiga sintetizar más, pero básicamente nuestro proyecto marca tres partes muy importantes. Un proyecto de la Agencia Espacial Europea que se llama el ESA Concurrent Engineering Challenge y dos asignaturas del máster en Ingeniería Aeronáutica de nuestra escuela. Bueno, las dos asignaturas en sí mismas son asignaturas de diseño, así que cuando nos dieron este proyecto hará cosa de un año, dijimos, pues es fácilmente o tiene todas las de poderse integrar con estas dos asignaturas de nuestro máster. Bueno, pues os cuento un poco de qué va el proyecto de la ESA, ¿vale? El proyecto de la ESA básicamente es una actividad marcada en una única semana, donde los alumnos van a trabajar de manera intensiva durante todos los días de esa semana, 8 horas al día. Y no solamente alumnos de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica aquí en Madrid, sino alumnos de la Escuela de Delft en Holanda y de la Escuela de Luleå en Suecia. Y además, alumnos seleccionados por la propia Agencia Espacial en su centro educacional en ESEC. Pues bueno, el challenge básicamente consistía en que al principio de la semana se les daba un documento de requisitos de una misión espacial y discutían esos requisitos con personal especializado en diseño concurrente de la Agencia Espacial Europea. Una vez estaba el documento de requisitos, digamos, fijo y establecido, y los requisitos todo el mundo los tenía claros, cada una de las universidades empezaban a trabajar en paralelo en su propia resolución para la misión, en su propio diseño preliminar de esta misión. Y al término de cada día, las universidades preparaban una pequeña presentación y exponían los resultados, de tal manera que al final de la semana cada universidad había llegado a una solución concreta, generalmente distinta unas de otras, de hecho hubo bastante divergencia, y la presentación, en vez de ser de una presentación de 10 minutos, era una presentación de unos 50 con un turno de preguntas y un turno de discusión con otras universidades.
Pues bueno, la experiencia, a mi parecer, ha sido todo un éxito en cuanto a los resultados que hemos visto en los alumnos, la manera de relacionarse con nosotros como profesorado, y lo mejor que ha sido la manera también de relacionarse entre ellos, con gente de otras universidades, en un entorno internacional, en inglés, con unos requisitos que acababan de conocer, que les ha hecho pues, ser creativos, ser multidisciplinares también. Bueno, actualmente el proyecto, como bien marca esta línea roja, se encuentra en la fase de feedback de los alumnos, el reto ya se ha hecho, y además en 2 fases de las propias asignaturas. En la asignatura de diseño preliminar, los alumnos están trabajando en una misión que han definido ellos previamente, como pone aquí MRD, que era uno de los hitos, y ahora pueden decidir o terminar su diseño, que estaba muy relacionado con el diseño con el documento de requisitos que se propuso en el reto, o hacer una presentación sobre lo que han hecho en el propio reto. Cabe también comentar que todas las horas de la asignatura de diseño preliminar se han sustituido prácticamente en su totalidad por las 40 horas de clase continuas que hubo durante la semana del reto. Y el segmento tierra y lanzamiento, que además está relacionado con el PIE que al principio pedimos, que era estudio de la factibilidad de un nanolanzador, también están en proceso, y harán una presentación de sus resultados a Airbus, que también colabora en este proyecto, de tal manera que los mejores proyectos podrán continuar su colaboración con esta empresa. Y bueno, finalmente me gustaría decir, como quizás limitaciones de esta propuesta que hemos podido hacer este año, es que el ESA Concurrent Engineering Challenge no se va a poder repetir porque ya nos han seleccionado una vez y hay que abrirlo a otras universidades. Y que además la muestra pues, era muy pequeña, eran 20 alumnos, y con 20 alumnos dispuestos a trabajar se trabaja pues, estupendamente. Y bueno, pues estamos actualmente en la fase de feedback y de análisis de resultados y esperemos que estos sean tan fructíferos como nuestra experiencia en aquel momento nos ha dicho. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues… Podemos dejar todo para sí, el final. sin problema. Tenemos un minuto si queréis, hacer por un minuto, pero mejor ¿qué os parece? Bueno, simplemente también, entonces, aprovecho para decir que en todo este proyecto se da el uso de una herramienta que se llama herramienta de diseño concurrente, es una herramienta de software libre, que cualquier asignatura de diseño, desde vehículos espaciales hasta un avión, pasando por un coche, puede utilizar. Y es muy potente en tanto que tienes a la gente trabajando en el mismo sitio, se fuerzan a trabajar entre ellos, y las incongruencias se detectan rápidamente. Es, como digo, software libre, simplemente hay que pedirlo e instalarlo. Hemos hecho el deploy en toda la universidad, con lo cual, si otras asignaturas quisiesen utilizarlo, pues podrían. Y, bueno, en este sentido, poco más que añadir. Pues muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta en el coloquio, podemos… Perfecto. Muchas gracias, Pablo, también por la síntesis. Bueno, efectivamente es una experiencia de máster en un contexto también muy internacional, con otras universidades, también con relaciones universidad-empresa, que son efectivamente desafíos que en la universidad debemos seguir trabajando, ¿no? Simplemente me gustaría enseñar, ya que estamos, si se tarda poco, unas fotos de la experiencia y de los alumnos trabajando, además con su diplomita de haber estado en el reto, y que no todo fueron sufrimientos, sino que también hubo tiempo para un poco de jolgorio al final y un coloquio con ellos posteriormente en la cafetería. Así que estuvo muy, muy bien. Muchas gracias. Seguro que hay muchas vivencias por parte de los alumnos. Vamos a dar paso a la siguiente presentación del profesor don Javier Alberto Pérez, también de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, con la experiencia Visión holística de la gestión del tráfico aéreo basado en retos, análisis de demanda, predictividad y seguridad de trayectorias. Javier, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si se va a ver muy bien en el formato, pero bueno, os cuento un poco la visión que tenemos. Nosotros formamos parte del grupo de investigación de navegación aérea en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y la particularidad en el MUSTA, en el Máster Universitario de Sistemas del Transporte Aéreo, tenemos distintas especialidades. Entonces, el reto consiste, por nuestra parte, aunar la compatibilidad entre los distintos estudiantes, ya que nos damos cuenta de que una vez que empiezan a trabajar, salen especializados en materias de navegación aérea, de seguridad aérea o en materia de aeropuertos y transporte aéreo, pero carecen de una serie de conocimientos en los distintos ámbitos. Entonces, el reto por nuestra parte era que tuvieran un conocimiento multidisciplinar.
todos los alumnos de las distintas especialidades. El reto para ellos, pues el reto era muy sencillo, constituir unos grupos de trabajo entre las distintas especialidades para poder asegurar que el tráfico aéreo en el espacio aéreo es seguro y es eficiente para los próximos años. Entonces, ¿cuáles eran los roles que adquiría cada uno de los grupos? Pues bueno, cada uno de los grupos exigía cada una de las distintas partes. El primero era el gestor de la demanda, lo que llamábamos el ente que se encargaba de asegurar el número de aeronaves que van a operar en el tráfico aéreo. Es decir, sabemos cuál es la demanda que vamos a tener. Por otro lado, hay alumnos que se encargaban de trabajar como compañías aéreas, es decir, definir sus estrategias, optimizar sus trayectorias de vuelo, saber cuándo quieren despegar, cuándo quieren aterrizar, etcétera, qué es lo que realmente quieren hacer. Y, por último, asegurar la seguridad de todas estas trayectorias, que no se choquen las aeronaves, que sea seguro volar, asegurar un nivel de seguridad dentro del espacio aéreo, etcétera. Entonces, bueno, con estos grupos de trabajo cada uno desarrollaba una serie de actividades en determinadas partes del espacio aéreo, en la zona del espacio aéreo de Bilbao, de Pamplona, etcétera, todo el espacio aéreo de Madrid. Y bueno, tras mezclar todas estas trayectorias, cada uno trabajando en sus distintos ámbitos, llegaron a la conclusión que por un lado era eficiente y por otro lado que era seguro volar, ¿vale? Entonces, bueno, por eso podemos estar tranquilos. En cuanto a los resultados, bueno, pues los alumnos tuvieron que realizar distintas presentaciones, trabajos, entregas, etcétera. Lo importante, desde nuestro punto de vista, es la interrelación entre los distintos alumnos, que no se conocen entre sí, y luego que, sobre todo, aprenden mucho de los distintos aspectos, porque normalmente aprenden cuál es la formulación matemática para asegurar que las trayectorias están operando, pero por otro lado esas trayectorias hay que corroborarlas dentro de un espacio de simulación. Entonces, bueno, todas estas vivencias de llevarlo desde más una parte teórica a una parte práctica, real, que realmente es lo que está ocurriendo en el espacio aéreo español, pues es algo que les ha gustado mucho. En cuanto a, hicimos también unas encuestas y una jornada de presentación de resultados, igual que estamos haciendo aquí, lo hicimos en la Escuela de Aeronáuticos, y presentaron los resultados. Los mejores de los distintos grupos de trabajo pues presentaron sus resultados. En cuanto a las conclusiones, pues todos los alumnos salieron muy contentos. Sí que es cierto que desde su punto de vista hubo una falta de descoordinación entre los distintos profesores que trabajamos en el mismo. Sí que es cierto que hay que mejorar. Es la primera vez que desarrollamos y bueno, también encontramos algunas mejoras que podríamos realizar y que bueno, esperamos poder llevar a cabo. Y por último, nada, darles las gracias y si tiene alguna pregunta, pues después. Vale. Muchas gracias, Javier. También una experiencia tremendamente interesante, con un enfoque también muy interdisciplinar y de interrelación entre alumnos. Vamos a dar lugar a la siguiente presentación. Vamos muy bien en el reto del profesor don Francisco Santaolalla, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, titulada Aprender diseñando, proyecto colaborativo para la reingeniería técnico-creativa de los entornos de aprendizaje de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño Industrial. Como quieras. Bueno, buenos días a todos. Voy a contaros lo que hemos hecho, el título lo dice todo, casi. Proyecto colaborativo para la reingeniería técnico-creativa de los entornos de aprendizaje. Lo dividido, lo que quería contaros simplemente en objetivos, en lo que hemos hecho y en los resultados. Los objetivos eran, pues, en primer lugar, constatar la importancia que los espacios de los entornos de aprendizaje podían tener en los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos desde el punto de vista no solo funcional, sino también creativo. Teníamos una escuela poco vieja, heredada de hace muchos años ya, y le estamos dando una imagen más coherente con las titulaciones que se están dando. Queríamos también como objetivo conocer el grado de implicación que los estudiantes y el tejido asociativo de la escuela podía tener en la colaboración de proyectos colaborativos. Tenemos asociaciones muy potentes, el CD Design, por ejemplo, ha intervenido de forma muy importante en el proyecto. Y por otro lado, pues queríamos también, en definitiva, mejorar los espacios espacios en sí, y fundamentalmente relacionados con el sentimiento de pertenencia
a la escuela y a la universidad. En cuanto a lo que hemos hecho, pues lo primero que hicimos fue hacer una encuesta bastante potente, organizada por los propios alumnos. En la encuesta, pues las preguntas, había preguntas cerradas, había preguntas abiertas y lo que han generado ha sido un informe bastante exhaustivo que le va a servir a la Subdirección de Asuntos Económicos y Planificación, que actualmente ostento como prácticamente libro blanco para los próximos 5 años, porque la cantidad de ideas que se pueden encontrar en ese informe son maravillosas. Y, por otro lado, pues lógicamente hemos hecho algo parecido a lo que contaba Ignacio Gómez en esa transparencia que me ha gustado tanto de la OCA, prácticamente las fases que son las de un reto, que era el nuestro, pero que son coincidentes efectivamente con casi todos los proyectos, ¿no? Más o menos hemos seguido ese camino. Los resultados están en la transparencia. El informe, evidentemente, no lo podía poner aquí, pero sí las intervenciones que hemos hecho. En ellas han colaborado, pues, por una parte, los becarios. La verdad es que ha habido bastantes equipos trabajando en esto. Los propios becarios del proyecto, los miembros de Cdesign, otros voluntarios que se han incorporado específicamente para cada una de las intervenciones. Y la verdad es que lo más bonito de todo esto es que se han llevado a término, ¿no? Por una parte está la cubierta de la escuela, en la que se ha modificado con diseños que se pueden ver desde Google Maps. Bueno, pues intervenciones decorativas pero funcionales en la Subdirección de Relaciones Internacionales. Este otro de aquí son los tabiques móviles que tenemos separando aulas que se pueden dividir en, bueno, supongo que los conoceréis, hay en casi todas las escuelas, aulas que están partidas por esos tabiques móviles y que estaban, pues, con el diseño sencillo de inicio, y que se ha utilizado esto, en el que los propios estudiantes se sienten parte de ese diseño. Este otro de aquí es un mural con la evolución del sistema educativo en nuestra escuela. Tenemos un graffiti que hemos hecho en la cafetería de la escuela, bueno, lo que se ve desde la cafetería de la escuela, que es un patio que era horrible y que ahora incluso vemos el verde y el azul del mar aquí. Este otro de aquí abajo, pues es el armario para portátiles que tenéis en la mitad de las escuelas de la Politécnica, que lo hemos personalizado también para identificarlo con los sentimientos de la escuela. Y esta otra intervención tiene que ver además con políticas de igualdad. Hemos puesto mujeres, o vamos a poner, porque algunos de los que hay aquí todavía no están hechos, este es de los que todavía están sin hacer, vamos a poner mujeres en las fotos antiguas de la escuela, que no pudieron estar. Y me he guardado un minutillo, no sé cómo vamos de tiempo, 30 segundos, un minutillo, pues para volver a agradecer al Servicio de Innovación Educativa por seguir existiendo. Lo más importante que hay en esto es la generación de actividad que se procura, no sé si con la eficiencia de vida, y espero que en el debate nuestro y en los siguientes pues hablemos también sobre eso. Pues habría que dar alguna vuelta de tuerca, que esto sea un poquito más eficiente en la parte administrativa en la que todos nos quejamos habitualmente. Y nada más. Muchas gracias, Francisco, por la síntesis. Experiencia también, pues, tremendamente enriquecedora, ¿no?, por parte de los alumnos, ¿no? Y vamos a dar lugar, luego en el coloquio profundizaremos algunas ideas sobre, no sé si está don Óscar Oliver. Sí, Óscar Oliver Santos, de la Escuela también de Ingeniería y Diseño Industrial, con la experiencia titulada Aprendizaje basado en retos para la mejora de las destrezas comunicativas en la asignatura de English for Professional and Academic Communication, creación del aula multicultural. Óscar, cuando quieras. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias, y también mencionar que ha sido un proyecto de 9 escuelas con la asignatura obligatoria o básica que tenemos de inglés. Y además también hemos participado un grupo bastante extenso de profesores también que imparte la asignatura de inglés. El motivo principal de la creación del aula multicultural era el reto de potenciar el componente multicultural, intercultural y sociocultural de nuestros estudiantes. Ver en el contextos comunicativos y en contextos profesionales, digamos, cómo potenciamos ese componente a
la hora de expresarse, de comunicarse en escenarios profesionales. Es también una metodología activa que anda también a caballo entre el aprendizaje por proyectos o por tareas y tiene, digamos, 3 ejes fundamentales. El primer eje es el programa Aulas Puente, que trabajamos con 2 colectivos, The Cross Border Project, que trabaja con teatro y educación, y el siguiente era Pedagogías Invisibles, que trabaja con arte y educación. Se diseñó un programa para estudiantes o bien de extranjeros o estudiantes con herencia internacional, tanto primera, segunda o tercera generación de migrantes que tenemos en todas nuestras escuelas y que llegan a nuestra asignatura, y por otro lado también los estudiantes de intercambio. Entonces, ellos les dábamos la posibilidad, la opción de poder presentar sobre su cultura, sobre su experiencia y su llegada a Madrid, sobre su herencia y sobre sus diferentes centros de educación primaria o infantil, con lo cual hemos tenido contacto. Por un lado, 2 centros en Embajadores, con lo cual tenemos la posibilidad para nuestros estudiantes de nuestra escuela que conocieran más el componente multicultural de esos colegios, y también en 2 centros en Usera y otro en el centro de Madrid, en Tribunal. Entonces, esos estudiantes, dentro del marco de nuestra asignatura, tenían la posibilidad, dentro de los diferentes programas o seminarios que diseñábamos dentro de la clase, poder presentar en inglés en esos centros de educación bilingüe sobre esa, digamos, comunidad. El proyecto fue piloto en octubre-noviembre y lo estamos ahora, vamos a terminarlo en diciembre. Para los estudiantes que no tenían esa herencia o no tenían ese contacto internacional, les dábamos una segunda posibilidad, que era el programa Conversify. El programa Conversify es un programa de metodología activa que es como una especie de aplicación de teléfono móvil y tipo Cabify o Uber, de enseñanza, digamos, on demand de lenguas. Entonces, es un intercambio de lenguas, que es una experiencia piloto que comenzó en septiembre y termina ahora a finales de noviembre, con universidades en México como la UNAM y también, sobre todo, universidades en Estados Unidos. Estamos participando en el programa Boston College, Harvard University y MIT. Y entonces los estudiantes de las asignaturas de estrategias y de comunicación de español de esas universidades intercambian con nuestros estudiantes de PAC, digamos, procesos colaborativos de 15 minutos sobre un tema que diseñamos y que trabajamos en las diferentes clases, pues cómo preparar un proyecto de investigación o cómo trabajar diferentes aspectos en una entrevista de trabajo, cómo pedir una beca o cualquier tipo de proceso profesionalizante y también real y cotidiano. Y finalmente, para todos los estudiantes, durante el semestre hemos tenido los diferentes seminarios de multiculturalidad que se han diseñado. Aquí tenéis toda la información, un seminario más de contextos generales culturales, que es la cultura, que es la interculturalidad, otro más sobre espacios profesionales y el último, la internacionalización. Así pues, para finalizar, la intención de este proyecto, que queremos continuar y también expandir en las otras asignaturas, como de español para extranjeros o las asignaturas que tenemos en las diferentes escuelas de español para estrategias y para fines comunicativos, es intentar potenciar y tener en cuenta a nuestra población migrante, a nuestros estudiantes que vienen de otros países, y también, por otro lado, potenciar la internacionalización de nuestras escuelas partiendo del fenómeno multicultural intercultural que tenemos en una comunidad como es Madrid y en nuestras propias clases. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar, por la síntesis. Creo que es una experiencia también tremendamente interesante y un indicador de que la universidad pues, cada vez se va convirtiendo en una universidad pues, de un fuerte carácter internacional. Sobre todo también desde el punto de vista de los máster, que están atrayendo pues, muchos alumnos de carácter extranjero, ¿no?
nuestro caso, el máster, desde el 85%, tenemos una tasa de internacionalización del 85%, lo cual, pues efectivamente, cada vez más, son más importantes estas experiencias que refuerzan ese enfoque multicultural e internacional de nuestra universidad. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. Rafael Cascón Porres, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, con una experiencia titulada UPM KR Team, diseño y construcción de un kart de competición. Rafael, cuando quieras. Sí, buenos días a todos. Bueno, presento la experiencia del proyecto de KR-Team. La experiencia consistía en establecer y organizar un grupo de trabajos compuesto por alumnos de la escuela y con aportaciones de alumnos de otras escuelas, de la Escuela de Ingeniería de Diseño Industrial, para diseñar con un reto concreto que consistía en diseñar y construir un kart de competición, en este caso un kart de competición de 4 tiempos, porque se pretende todavía, que vaya a participar en una fecha concreta, que es una competición, las 12 horas carpetanas, que se celebran en julio de 2019. Desde el inicio, el proyecto no concluía este año, sino que se pretende que se continúe, evidentemente, hasta terminar el reto, y posteriormente ya se ha establecido una asociación de alumnos de KR-Team, para seguir en otro tipo de carreras y en otro tipo de competición, o sea, que continúe en el tiempo. En el proyecto de innovación educativa se estableció un grupo de profesores, casi todos los profesores vinculados en el área de ingeniería mecánica, que es lo que más está relacionado con el proyecto en sí, que es la construcción de un kart de competición, que iba a tutorizar a este grupo de alumnos. Los alumnos se organizaban entre sí, establecían el grupo de trabajo y trabajaban entre ellos. Simplemente la colaboración de los profesores era la tutorización del trabajo que iban realizando. Los profesores, los alumnos establecieron entre sí 3 grupos de trabajo. Cada uno de ellos se ocupaba de una de las partes del kart: el motor, los componentes, como pueden ser los frenos, las llantas, los neumáticos, la electrónica y el diseño del chasis. Cada uno de estos componentes tenía un coordinador para coordinarse entre sí, y una experiencia que tenían es que toda la información que se iba generando la iban descargando en la nube para el acceso de todos los miembros del grupo de trabajo. A su vez, existía de cada uno de estos grupos, en 2 grupos de ellos, además, se estableció unos becarios que tenían una tutorización especial de los profesores del grupo, en concreto en la parte del motor y en la parte del chasis. En la parte del chasis se hizo un diseño del chasis que se intentaba el más óptimo para precisamente la carrera que se iba a realizar. Se establecieron unos modelos de 6 chasis diferentes, y cada uno de ellos diferentes hipótesis de carga, como podía ser la flexión, la torsión o las secuencias que produciría el impacto de un bordillazo, el impacto de un golpe brusco en unas partes del móvil. A partir de ahí se estudió cuáles eran las características, se mejoró y se optimizó, y se optó por un determinado tipo de chasis. En cuanto al motor, el diseño del motor en concreto, o sea, la construcción del motor, evidentemente caía fuera de lo que sería el estudio del campo de trabajo. Lo que sí realizaron, en concreto sobre todo el becario, apoyado por el grupo de trabajo, es el estudio de cuáles eran las condiciones óptimas del motor, en concreto para el circuito donde se iba a participar, de potencia, de las prestaciones que podía dar el motor. Y así se pudo seleccionar cuál era el motor que se iba a adquirir. Dentro de ese motor, luego la complicación existía en cuál era la instalación y el montaje que se podía para realizarlo dentro del chasis. Se diseñó y se construyó una bancada. Todo este diseño y toda esta construcción se realizó en una dependencia destinada dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica, y dentro de ella, además, en los laboratorios, con el auxilio de los profesores y de material de laboratorio para el mecanizado y la soldadura. Se realizó una bancada provisional donde se estudió el análisis de las vibraciones y para optimizar todo el ensamblaje dentro del motor. Por otra parte, seguía trabajando además el grupo de componentes, y actualmente se está en el proceso del ensamblaje para poder optar, a ver si se puede a principios de año o principios del año que viene, para empezar con los ensayos del kart, y siguiendo todavía con el objetivo que sigue siendo la participación en las 24 horas carpetanas en julio del año que viene. No sé si me he adaptado al tiempo o no lo sé, he ido muy rápido. Ha sido o muy como corto. un kart. Un kart. Lo siento. Espero que de todas formas se me haya entendido. Muchísimas gracias.
agradecemos la síntesis también y la rapidez en una experiencia también tremendamente interesante. Vamos a dar lugar a la siguiente presentación de la profesora Laura de Miguel Álvarez, de la Escuela también de Ingeniería y Diseño Industrial, titulada Innovación en la presentación de colecciones de moda. Pasamos de los cars a la moda, definición de performance artísticas y otras propuestas concretas en nuestro entorno arquitectónico. Laura, cuando quieras. Gracias. Sí, espera. Bueno, yo realmente soy del Centro Superior de Diseño de Moda, la que es de la Escuela de Diseño Industrial es mi compañera Silvia Nure, que iba a venir, pero como no ha podido, pues por eso estoy yo aquí. Entonces, bueno, pues nada, os voy a presentar simplemente esta iniciativa que, como bien se ha dicho, pues fue un proyecto dentro de esta metodología de aprendizaje basado en retos. El objetivo principal era la realización de un proyecto de desfile de moda y como en este tipo de actuaciones pues, colaboran y participan perfiles muy multidisciplinares, pues se vio muy conveniente que participasen las tres escuelas que son la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y, como no, pues el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid. Los objetivos específicos, entre otros, pues fueron promover la naturaleza interdisciplinaria, fomentar el aprendizaje a través del trabajo experiencial, también bueno, pues, descubrir las ventajas creativas de precisamente colaborar con otros títulos ajenos a su propia formación. Con esta metodología ya se ha hablado bastante, que lo que supone sobre todo es una experiencia de aprendizaje colaborativo en la que los maestros y los estudiantes pues, trabajan sobre un tema pues, de interés y concreto, proponen soluciones y proponen soluciones a esos problemas concretos y se toman medidas al respecto. En este proyecto concretamente participaron más de 150 estudiantes a lo largo de un mes. Incluyendo alumnos de las tres escuelas, tanto de grado como de máster. Se hicieron 3 sesiones en el desarrollo. En la primera, el profesor Héctor Navarro pues, hizo una presentación sobre la historia de los fashion shows, incluyendo pues, propuestas digamos, más tradicionales o más convencionales a las más contemporáneas. De esta manera, lo que se trataba era de que los estudiantes pues, tuvieran esa primera inmersión, ¿no?, en el mundo en el que iban a trabajar. Después de esta clase magistral se hicieron los grupos, que fueron 15 grupos, y empezaron bueno, pues a soltar las primeras ideas y a trabajar, a conocerse, ¿no?, porque en los grupos había estudiantes de las 3 escuelas. En la sesión segunda, pues el profesor Raúl Díaz Obregón impartió una clase relacionada con todas las nuevas formas de expresión, incluyendo sobre todo la performance. En esta sesión se buscaba establecer relaciones entre los diferentes campos de procedencia con, como digo, pues el mundo del arte y algunos de estos desfiles de moda en los que bueno, pues tanto la acción como los espacios arquitectónicos pues tenían especial relevancia a la hora de mostrar las colecciones de los diseñadores. Tras esta sesión, pues cada grupo eligió a un diseñador o a una diseñadora bueno, pues, de cierta relevancia para hacer su propuesta. Entonces, bueno, pues tuvieron que investigar su estilo, sus colecciones de invierno, de verano y de otoño, para poder proponer un lugar específico en el cual deberían basar estas ideas. Y en la tercera sesión, pues se presentaron estas 15 propuestas elaboradas por los grupos de estudiantes. Cada grupo tuvo que presentar y justificar todas las decisiones tomadas durante el proceso, desde la elección del diseñador de moda o la colección que iban a presentar, el lugar que habían elegido para presentar ese diseño. Esos lugares tenían que ser de Madrid, tenían que escoger un lugar y trabajar sobre él directamente, pero obviamente proyectar, no llegar a materializar. También el diseño mobiliario, los elementos auxiliares, la iluminación, la música. Partiendo de este concepto, ¿no?, de proyectar un desfile de moda, todas estas propuestas fueron evaluadas con la actual directora de la Mercedes-Benz Fashion Week, que es Charo Izquierdo, que tenéis las imágenes ahí en la tercera sesión. Y bueno, para concluir, la verdad que este proyecto fue muy bien acogido por todos los estudiantes de las 3 escuelas. Se hizo una encuesta y quizá destacar de esa encuesta que contestaron afirmativamente y de manera positiva un 71% de cómo les había, bueno, pues, digamos,
gustado o les había servido, ¿no?, esta experiencia, pero también hubo unas respuestas abiertas en esas encuestas que nos hicieron detectar, pues, como siempre, ¿no?, cuando se pone algo en práctica por primera vez, pues ciertas debilidades, ¿no? Por ejemplo, los grupos eran muy numerosos o había poco tiempo para desarrollar el proyecto, o también había dificultades a la hora de comunicarse, por ejemplo, con los profesores que lo estaban coordinando porque eran de distintos centros. Entonces, eso también era importante. Quizá con lo que nos quedamos, ¿no?, también, bueno, pues es que este proyecto interesó a los alumnos y el 83,3% pues contestó que le gustaría volver a participar en una iniciativa con estas características. Muchísimas gracias, Laura. Interesante experiencia, donde se ve que también que en la universidad hacemos de todo, ¿eh? Además, me alegra mucho porque en nuestro grupo también trabajamos en un proyecto de desfile y moda, ¿eh? El año pasado estuvo la Miss Perú, o sea que también proyecto con mujeres aymaras en el lago Titicaca. Vamos a dar lugar a la siguiente presentación del profesor César Domínguez, también de la Escuela de Ingeniería y Diseño Industrial, titulada Retos académicos interdisciplinares e interescuela para el desarrollo de competencias transversales para la sostenibilidad. Gracias. Buenos días a todos y a todas. No sé qué tal se va a ver. Simplemente contaros que nuestra idea al acudir al aprendizaje basado en retos era perseguir el objetivo de la introducción de competencias transversales, especialmente relacionadas con la sostenibilidad y el desarrollo humano en los planes de estudio de la Politécnica de Madrid. ¿Vale? Este objetivo, por contextualizarlo un poco, sí que forma parte tiene que ver con las líneas 6 y 7 del plan de sostenibilidad de la UPM, recientemente publicado. Y bueno, la idea era sobre todo tratar de recurrir a la impregnación de estas competencias en asignaturas que ya estuvieran desarrolladas en las asignaturas, en las escuelas y en los diferentes planes de estudio de la UPM. Para ello identificamos esta herramienta del aprendizaje basado en retos como una herramienta atractiva, en el sentido de que, bajo nuestro punto de vista, se trata especialmente de proponer problemas muy abiertos, cuya solución, bueno, teóricamente no debe ser guiada. Entiendo el debate que ha habido a primera hora sobre el tema con Ignacio Gómez. Efectivamente, este nos parece una cuestión clave. ¿Hasta qué punto podemos asegurar una adquisición de competencias técnicas mediante esta técnica? Pues es un reto en sí mismo. Entonces, bueno, en nuestro caso en particular, como nuestro objetivo es más bien la adquisición de esas competencias transversales que son difíciles de formalizar y evaluar, sino que se trata sobre todo de aprender haciendo, especialmente, todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, la capacidad de trabajo interdisciplinar, las competencias de inglés, el uso de TICs, todo ese tipo de cuestiones, pues creemos que se adapta más bien a esta metodología porque plantea un reto abierto, de solución abierta, ¿no? Nosotros asistimos, gracias en primer lugar también al Servicio de Innovación Educativa por ponernos en marcha para este tipo de actividades. Organizaron esta jornada formativa de aprendizaje basado en retos a la que vino un profesional de Telefónica Educación Digital. Y bueno, nosotros habíamos propuesto esto del aprendizaje basado en retos sin tener tan claro que los marcos, el framework o canvas que llamaban ellos, que como ha introducido Ignacio esta mañana, pues parten de Apple Education o de centros de innovación educativa potentes donde plantean un marco basado en esas tres palabras que están ahí de engage, investigate y act, ¿no? El actuar. En nuestro caso, vemos difícil que un reto realmente abierto pueda llevarse hasta la fase de actuar. Nosotros ahí donde leemos actuar, pues queríamos entender, pues diseñar al menos, ¿no? El llegar a la fase de diseño. No, me parece realmente encomiable el llegar, por ejemplo, en
Ingenia, no me acuerdo cómo se llamaba, pues llegar a la fase de construir el dron y volarlo, pues me parece bastante importante. Bueno, veo que efectivamente no se ve, no se ve lo que está ahí escrito, pero en la fase de implicar hablaban pues de presentar un reto en torno a una gran idea. La idea es motivar a los estudiantes. En nuestro caso tiene que ser una temática relacionada con la sostenibilidad y el desarrollo humano. La gran idea, ¿no? ¿Qué es de lo que vamos a hablar? ¿Por qué estamos planteando este reto? Pues el acceso a los derechos humanos o la sostenibilidad medioambiental en los ámbitos de la ingeniería. Hay una pregunta esencial que guía ese reto, que es cómo podemos, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, cómo podemos promover los derechos humanos como ingenieros. Y el reto, por ejemplo, podría ser el promover los derechos humanos en una comunidad rural de Tanzania. Aquí nosotros decidimos que no estábamos capacitados para desarrollar estos contextos de forma realista y que era esencial contar con empresas o ONGs que sean capaces de dotar de ese realismo desde una visión experta de un contexto rico y ajustado a la realidad del problema. En la investigación pues, se plantea una serie de preguntas guía: ¿qué es la sostenibilidad? ¿Qué son los ODS? ¿Cómo podemos promoverlos a partir de la tecnología? Y con una serie de actividades guía que serían las formaciones tanto de profesores de la Politécnica como de esos expertos externos en temas de formulación de proyectos, sostenibilidad, bueno, las cuestiones que aparecieran en esos grandes retos. Las tutorías, por supuesto, con tutores o las entrevistas con los expertos externos. Como recursos disponibles para los estudiantes, pues tanto una guía para la elaboración de las propuestas que ellos tuvieran que realizar, un repositorio de conocimiento con una documentación detallada sobre los contextos de los retos, o pues una herramienta tipo Slack que pudiera crear canales tanto privados como públicos y a su vez un chat instantáneo para favorecer el trabajo colaborativo de los grupos con una herramienta profesional. Y a la hora de plantear el actuar, pues sería poner a los grupos, bueno, no he dicho, lo fundamental aquí es que sean grupos multidisciplinares, ahora presento un poco esa idea, puestos a identificar soluciones que sean capaces de juzgar mediante tablas multicriterio a nivel de cuál es por ejemplo, el factor de desarrollo sobre el que quiero incidir o el factor de sostenibilidad sobre el que quiero incidir, pues saber plantear árboles de causas y efectos e identificar soluciones y compararlas entre sí. Hacer una presentación, debo ir terminando, ¿no? Hacer una presentación preliminar, recibir feedback un poco por revisión entre pares, como comentaba la compañera, y hacer ya por fin, una vez recibido ese feedback intermedio, pues un diseño de las soluciones finales. Donde las soluciones sabemos que pues van a ser absolutamente impredecibles y deben ser lo más divergentes posible, puesto que se trata sobre todo de desarrollar las competencias de creatividad, análisis, síntesis propia, ¿no? Y de juicio propio. Y por último, una fase final de presentación ante un tribunal experto, donde contaríamos, por ejemplo, con los expertos de la ONG en el caso del proyecto de desarrollo. Como decía ahí, los objetivos, pues las competencias transversales, las competencias de sostenibilidad definidas por la CRUE y también el plan de sostenibilidad de la UPM, o la mejora de la calidad, por ejemplo, haciendo que de verdad haya una integración entre escuelas o la innovación institucional requerida para que uno pueda formalizar un proyecto de estas características entre diferentes planes de estudio. Entonces, se nos ocurría dividir a las escuelas como en grupos de grandes áreas de conocimiento lo más distintas posible, ¿no? Poniendo por un lado, por ejemplo, a la escuela de diseño o a Teleco por un lado, en escuelas tipo 2, y a agrónomos o a montes por otro lado, de tal manera que los grupos deban necesariamente que incluir alumnos de ambos tipos a la hora de trabajar. Creemos que esto puede dotar a la propuesta de una gran capacidad formativa
de cara al trabajo posterior en la integración en equipos de ingeniería reales en las empresas. Y bueno, había puesto ahí al final pues, las fases del proyecto: la matriculación, la presentación del reto, la formación a los estudiantes, la adquisición de las competencias, ¿no? La formación de grupos multidisciplinares y asignación de roles, la identificación de las intervenciones por parte de los estudiantes, esa presentación intermedia, la solución final y la presentación al jurado. Incluimos además una pseudo presentación a congreso mediante la escritura de un abstract a un congreso simulado de alguna manera, donde tengan que escribir en inglés, ser capaz de analizar y formalizar en inglés sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, César. El reto de la sostenibilidad también es un reto que ofrece muchas posibilidades y además me gusta que lo enfoques también desde ese punto de vista del desarrollo humano, que tiene una vertiente tremendamente rica, en donde la Universidad Politécnica está haciendo muchas cosas, ¿no? Y por último vamos a dar lugar a la profesora María Luisa Martínez, de muchos años aquí trabajando en innovación educativa, de la Escuela de Ingenieros Industriales, con un proyecto titulado Retos para entrenar la ingeniería. María Luisa. Muchas gracias, Ignacio. El mayor reto es el tuyo, el de controlarnos a todos. No, lo hemos conseguido muy bien. Bueno, yo voy a hablar de una actividad que desde el año 2014 se lleva realizando en la escuela. A ver si carga. Y es lo que llamamos la celebración del Día de la Creatividad. Durante una serie de años, desde el 2014 al 2016, en diferentes formatos hemos ido ahí modificándolo. Perdón. Los alumnos les proponíamos una serie de retos cortos en un principio que duraban unas 2 horas y hacían 2, se juntaban en la sala de la máquina y eran retos del estilo de construir la torre de papel más alta con materiales siempre escasos o hacer un vehículo que se moviera con una vela o retos que no estaban muy focalizados dentro de lo que era el mundo ingenieril. Entonces, inspirándonos en lo que hacía la empresa SACIR Fluor con sus empleados, decidimos hacer una modificación a proponer retos que tuvieran o que estuvieran dentro de un contexto de más ingenieril. Pero para nosotros también tenía una serie de requisitos. Nosotros en la escuela tenemos 4 grados y 13 másteres. Queríamos que pudieran participar todos los alumnos posibles, que podían ser de cualquier titulación, y también uno de los retos que teníamos era abrirlo a estudiantes de doctorado y a profesores. Queríamos hacer equipos más multidisciplinares, ¿no? Buscar un mix profesor-alumno. Estos retos tenían que ser resueltos en equipos de unas 4 o 5 personas, se tenían que prototipar y tenían un tiempo limitado de 4 horas, así como los materiales. Los materiales normalmente consisten en un plano donde hay unas zonas donde se explica el reto, donde tienen que colocar ciertas cosas o no poder colocarlas, e ir trabajando y desarrollar el reto y prototiparlo en el tiempo. Y luego un jurado, en modo de concurso, a través de una serie de métricas, decidir cuál es la mejor solución. Bueno, en el año 2016 la satisfacción pues, fue altísima, entre 4 y 5 puntos, que fue esta primera versión con trasfondo más ingenieril. En el año ya 2017 ya nos pusieron algunas pegas y sobre todo estas pegas han ido referidas al lugar de la celebración, a la fecha y a las métricas que a veces hemos empleado, porque a lo mejor en la definición del reto no quedaba muy claro si podían usar las manos o si podían tocar ciertos elementos, ¿no? Han ido siempre. El problema del espacio se realiza en la sala de la máquina y los alumnos se ponen en el suelo, literalmente, ¿no? Y ahí van construyendo y desarrollando el reto. En cuanto a la participación de profesorado, pues en el año 2017 participaron muy poquitos profesores, que hemos duplicado en el año 2017, poquitos. También, dependiendo de las fechas, como podemos ver, hay alumnos de primero o no hay alumnos de primero.
Influye muchísimo en la comunicación y cómo les llega a los alumnos la información de esta actividad. Y también esta actividad se hace fuera de horas lectivas, en el sentido que es en la semana que queda en blanco entre finalización de exámenes en febrero o en enero, la última semana, y el comienzo de las clases. Y entonces nuestro mayor competidor es el curso o la actividad de esquí que tienen todos ahí programada. A pesar de todo esto, pues al menos siempre tenemos alrededor de 100 alumnos que se apuntan, algunos repiten, son recurrentes, y tampoco creo que podríamos ampliar en muchísimos más alumnos, porque la sala La Máquina tiene el tamaño que tiene y bueno, necesitan espacio. También se han desarrollado una página web donde están recogidos los retos que se han desarrollado desde el 2014 y los últimos retos, los 3 últimos retos de modo ingenieril que hemos desarrollado, que está en una página en la dirección creativityday.industriales.upm.es. Y bueno, y poco más que decir sobre la actividad, que este año se vuelve a repetir y que ya forma parte de una actividad establecida y reconocida en la escuela como parte de su programación habitual y está incluida dentro de la organización docente. Aquí lo que os voy a mostrar es una serie de trabajos o de los prototipos que desarrollaron en el reto del año 2017, que consistía en separar minerales de diferentes tamaños, es decir, cuentas de diferentes colores y tamaños, con una serie de requisitos de hacer una construcción donde no tuvieran que situar los pilares en determinadas zonas. Y tenían que hacerlo con un tiempo, una altura máxima, etcétera, etcétera. Uy, no sé si se ha visto, ¿no? Vamos a ver aquí este otro. Lo que sí podemos decir es que nunca ha ganado un equipo que contuviera profesores todavía. A ver, este no se ve. Este fue el ganador. Estos son el directo que nos está fallando completamente. Ay. Bueno, se ha quedado aquí colgado. En el año 2018 lo que hicimos fue una máquina que fuera capaz de transportar nieve de una montaña a otra. Entonces, con bolitas de poliestireno tenían que hacer un sistemas muchos de ellos de poleas. La verdad que nunca los profesores hacemos la propuesta del reto, pensamos en una posible solución y los alumnos nos sorprenden siempre pues muy gratamente, ¿no? Porque piensan de formas y utilizan los materiales que les proporcionamos de maneras completamente, a veces inesperadas. Y bueno, esto se ha quedado fatal. Espero que lo podáis ver, si no, no sé si estoy ya dentro del tiempo, ¿no? Vamos ya. A ver si... Son vídeos que la verdad son un poco pesados, pero no avanzamos. Bueno, no avanzamos. Bueno, imagino que lo podéis ver. Web, ¿no? De la escuela, Sí, sí, están ahí y también están en la presentación. Pero bueno, son ejemplos de los diferentes modelos que ellos desarrollan. Lo que sí tenemos que ser es muy claro a la hora de las métricas para que el jurado pueda decidir exactamente cuál es el ganador, ¿no? Que eso ha sido a veces algún tema un poquito de discusión entre algún alumno y nosotros. Y poco más, que incluso han participado alumnos de otras escuelas que lo han visto y se han apuntado también. Muchas Muy gracias. bien, María Luisa, muchas gracias. Siempre es una Directo. escuela pionera. Además, yo he tenido la posibilidad de ver los retos de ese proyecto en alguna ocasión y la verdad que es francamente una experiencia muy interesante, ¿no? Bueno, creo que hemos superado el reto entre todos, os agradezco y no sé si tenemos la posibilidad de 5 minutos, hemos empezado un poquito tarde, pues para alguna pregunta que se haya quedado para alguno de los ponentes o otro comentario que queráis hacer. ¿Alguna? ¿Esto se ha quedado? Y si no, pues sí, ahí hay una pregunta. ¿Hay un micrófono por allí? Sí. Vale.
Habéis estado exponiendo aquí diferentes proyectos y sobre todo quería preguntar a las personas que han hecho proyectos para alumnos en trabajo en equipo. Entonces, normalmente se está midiendo el resultado porque han llegado a hacerlo, pero yo lo que no veo es el aprendizaje que ha tenido el equipo. O sea, por mi experiencia, normalmente, sobre todo en equipos de 4 personas, suelen ser 2 los que trabajan, mayormente 3 y en raras ocasiones 4. Hay uno siempre que mira, 2 que son los líderes y los que realizan el equipo. Entonces, una de estas, mi pregunta va realizada sobre todo al tema de la metodología y de si se les lanza el reto de hacer un dron, hacer una maqueta, hacer esto, con o sin el conocimiento de una división de tareas o una división de funcionalidad, de tal forma que cada uno se encargue de un aspecto determinado. En el caso que han contado del CAR, me ha parecido muy interesante, pero precisamente porque ya desde el profesorado se les ha dividido la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte de chasis, la parte de las ruedas, la parte de los frenos, pero cuando se les lanza el objetivo global, por ejemplo, hacer un dron, mi experiencia es que ellos trabajan todos en todo, que luego al final es a ver si lo consigue alguno de ellos. No tienen el concepto que van a encontrarse luego dentro de una empresa de una división funcional. Entonces, quería preguntar si esto se ha realizado y si se ha realizado, ¿cómo? ¿Qué experiencias han tenido? Vale. Bueno, efectivamente, estas metodologías que se han presentado, cada experiencia tendrá su propia metodología. Efectivamente, un denominador común es el tema del trabajo en equipo. Yo entiendo, por lo menos en nuestro caso así lo hacemos, que una parte de esa competencia de trabajo en equipo también hay que enseñarla. Por tanto, hay que enseñar al alumno a trabajar en equipo. Lo que tú dices, pues cómo se coordinan las tareas, quiénes hace de coordinador, ese reparto de roles, también de alguna forma pues al alumno hay que enseñarle y habrá que ver, en su caso, si en estas experiencias esa competencia va a formar parte del proceso de evaluación, es decir, si la competencia de trabajo en equipo está puede ser evaluable, puede no ser evaluable dentro de la asignatura. Eso entiendo yo que cada experiencia, no sé si alguno quiere comentar, pero también entiendo yo que dependerá de la propia metodología propia del reto, ¿no? Pero te entiendo la pregunta, ¿no? Porque efectivamente muchas veces el trabajo en equipo hay que ver realmente si funciona eso como un equipo, si se evalúa esa competencia o si... No sé si alguien quiere hacer un comentario o cómo esa... Sí, si queréis os hago yo un comentario de cómo soluciono yo en mis asignaturas ese problema. Yo lo que establezco cuando hago estas cosas, establezco un líder de lo que es cada grupo y lo que les hago es que cuando empiezan a hacer las especificaciones del proyecto me digan cuál va a ser el responsable de cada una de esas tareas. Por lo tanto, yo ya sé que tengo que evaluar a cada uno de ellos. Durante todo este proceso lo que voy haciendo es que en el proceso me van indicando cuáles son las especificaciones que van teniendo, los logros, con lo cual yo voy haciendo el seguimiento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sobre todo lo que intento es eso, primero que haya un trabajo en equipo como tal, intentando simular lo que sería el proceso de integración que haces en una empresa cuando trabajas en un proyecto. O sea, tú no haces todo el proyecto, haces solo una parte y tu parte importante es integrar y colaborar y, por tanto, todo tiene que estar dirigido por un líder. Yo más o menos me lo planteo así para poderlos evaluar y discernir qué está haciendo cada uno. Evidentemente, siempre hay alguien que va un poco más a remolque, pero bueno, luego cuando haces las presentaciones también les obligo a que cada uno haga la presentación de su parte. Por lo tanto, más o menos focalizo y tengo controlado qué está haciendo cada uno de ellos. Muchas gracias por la... Sí, efectivamente hay metodologías para evaluar la competencia de trabajo en equipo y si está funcionando, ¿no? No sé si hay algún comentario más. Y si no, pues sí. Aquí.
Bueno, en nuestro caso, y te puedo dar tanto la versión que he vivido yo este año cara profesorado como la que viví hace 2 en esta misma asignatura cara alumno, como alumno había cierta competitividad entre grupos, pero no era real porque conocías a la gente. Y ciertamente son tareas colaborativas y así también lo vendimos este año en el reto en sí mismo. Bueno, este año al estar con otras universidades ya la cosa cambiaba, ya era una competencia institucional, era ver que, o sea, no se vendió así, era todo colaborativo, tenían que ayudarse unos a otros. La realidad era que cuando otros presentaban estaban ahí mirando hasta el último dedillo de oye, te has equivocado poniendo una coma en este número, el número que te sale aquí no puede ser. Y de mi experiencia como alumno, a que efectivamente había gente a rebufo, a mi experiencia como profesor y compitiendo, colaborando interuniversidades, es que asumieron el rol de tenemos que hacer esto como grupo y todo el mundo trabajó, además de manera excepcional, a mi parecer. Y es más, estaban divididos, eran un grupo de 20 alumnos, divididos en 9 subsistemas, salvo 2 subsistemas que tenían 3 alumnos, y no solamente trabajaban todos, sino como se conocían de clase y trabajaban para lo mismo, sabía quién era fuerte más técnicamente, quién era fuerte más presentando y haciendo presentaciones, y se dividían el trabajo ellos solos. Y sorprendentemente funcionó. Ya te digo que el carácter colaborativo, competitivo que apareció entre universidades creo que fomentó mucho ese trabajo de todo el mundo hacia un mismo fin. Gracias. No sé si te sirve de ayuda. Nosotros les obligamos a hacer un contrato entre ellos. Les damos un contrato de base cuando forman los equipos y hacemos unas jornadas en las que tienen que decidir qué cláusulas incorporan, qué cláusulas eliminan y les animamos a que en ese contrato que firman en el momento en el que se establece el grupo incluyan los roles, por ejemplo, de las destrezas que cada uno como pone encima de la mesa para aportar al equipo. En ese contrato existen también cláusulas de rescisión de contrato, hay anejos también, o sea que en el proceso se va revisando como el convenio que han acordado entre ellos y es un entregable que se evalúa. O sea, después de esa negociación ellos firman el contrato, lo publican, nosotros lo tenemos y nosotros lo calificamos también para ver a qué grado de profundidad han llegado en el compromiso que han acordado entre ellos. Y la verdad es que he de decir que esa formalidad les ayuda como a establecer una serie de roles dentro del equipo, aunque es verdad que nosotros luego durante las clases les pedimos como que vayan especificando, que verbalicen qué rol ha asumido cada uno para nosotros hacer como un cierto seguimiento. Pero es verdad que entre ellos ya existe como un vínculo y también deciden hasta agendas, cuánto tiempo le van a dedicar a la semana, en qué programas van a trabajar, en qué idioma van a trabajar, porque son contratos que se firman, bueno, como luego contaré, entre miembros de 2 o 3 centros, o sea que si te sirve, nosotros, vamos, que te podemos pasar el contrato base que les pasamos, que además está hecho por un abogado. O sea que... Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir terminando. Lo primero, pues agradeceros a todas las personas que habéis intervenido por ajustaros al tiempo y a superar este reto del timing. Me parece que han sido experiencias, yo he apuntado como 6 aspectos que parece que han sido como un denominador común, ¿no?, en todas las experiencias. En primer lugar, me parece que todas son experiencias que pasan tratan de llevar lo que es la teoría, pasar de la teoría a la práctica, solucionando problemas reales, lo que son los contenidos más teóricos que están llevados en las asignaturas, pues tratarlos a acercar a solucionar problemas reales. En segundo lugar, me parece que ha habido bastante aproximación en lo que es estamos ante una modalidad específica de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, con todo ese enfoque que tiene de trabajo en equipo, como se ha visto, de las posibilidades que tiene de desarrollar competencias en torno a la creatividad, a la innovación y, en definitiva, pues muchos elementos propios de ese aprendizaje colaborativo en torno al aprendizaje basado en proyectos. Muchas, en concreto 6 de las experiencias, pues se han focalizado en el máster, con lo cual también se está viendo que esta experiencia también pues tiene un elemento pues quizá añadido.
Otro elemento común ha sido, lo habéis destacado todos, lo que es la interdisciplinaridad de los aprendizajes. Y en ese sentido, pues habéis, desde la primera experiencia que ha presentado Paco hasta todas, pues se ha insistido mucho en ese enfoque interdisciplinar, también en lo multicultural, que es propio de ese enfoque también de trabajo en equipo. No solo entre departamentos, entre grupos, sino habéis pasado también a experiencias interescuela, entre distintas universidades, lo cual me parece un avance importante, y también no solo en universidades nacionales, sino también de universidades internacionales de primer nivel. Otro elemento que se ha destacado como aspecto común es la motivación que esto supone a los alumnos cuando estamos enfrentándoles a solucionar problemas reales. Bueno, eso es un elemento que evidentemente pues motiva, no es solo estudiar por estudiar, sino es por el contribuir a solucionar problemas reales del mundo real. Otro elemento común, me parece que está en casi todas las experiencias, es estamos tratando de acercar lo que es la universidad a la sociedad, con empresas, con otras entidades de la sociedad civil, es decir, lo que es incorporar agentes externos a la universidad. Y en ese sentido me parece que hay un elemento pues, de vinculación pues, muy interesante en todas las experiencias que habéis presentado, ¿no? Y por último, destacaría lo que es el que también ha quedado bastante patente un poquito en general en la sesión de hoy, lo que es el reto del docente, ¿no? De tratar de estar pues, cada vez aprendiendo, innovando, saliendo de nuestra zona de confort, que puede ser nuestra asignatura, que ya dominamos muy bien, pero cuando nos enfrentamos a unas metodologías de este tipo, de un desafío, los primeros también que nos enfrentamos a esos retos, pues somos los docentes, porque estamos pues enfrentándonos a cosas nuevas. En ese sentido, creo que ahí el tema de la innovación educativa como algo permanente, pues que vaya calando, pues es un elemento pues tremendamente enriquecedor para mejorar la universidad. Y sin más, pues agradecer a lo que es el Servicio de Innovación Educativa, por supuesto a Juan Manuel como adjunto al servicio, a Raquel y a todo su equipo por esta posibilidad de participar en estas jornadas que me parece pues, que siempre son pues, tremendamente enriquecedoras. Pues nada, muchas gracias y seguimos.